En este video les voy a mostrar lo último que es de la unidad 3, en este caso, búsqueda en espacio de soluciones. Así que empecemos. En primer lugar, búsqueda en espacio de soluciones. ¿Qué es? Bueno, en primer lugar yo creo que es importante no quedarse simplemente con el nombre de costumbre que pasa, sino que entender qué es lo que significa. En este caso, solución. Solución se refiere a una respuesta a la pregunta que cumple con el formato de respuesta. Y lo importante es que no tiene que ser necesariamente correcta para considerarse solución. O sea, por ejemplo, si te pregunto 1 más 1, con que me diga 5 está bien para ser considerado solución. Eso en lo que es esto lo consideramos como solución. Está incorrecta, pero solución. Ahora, si me dijeras que es 1 más 1 pato, ahí ya sí que no lo consideramos solución porque no está en el formato de una solución. En este caso, cuando te digo 1 más 1, lo que estoy esperando como formato de solución es que me respondas con cualquier número, digamos, cualquier número real, por ejemplo. Ahora, entonces, ¿qué sería espacio de soluciones? Sería el conjunto de todas las posibles respuestas que respetan el formato para una pregunta. Así que, bueno, no voy a decir los reales, voy a decir, por ejemplo, si fuera los enteros, el espacio de solución sería del menos al infinito al más infinito, por ejemplo. O sí, en el mismo caso de los reales lo mismo, del menos infinito al más infinito con todos los números entre medio. Pero para dejarlo más fácil, si nos limitamos a lo entero, del menos infinito, menos 5 menos 4 menos 3 menos 2 menos 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hasta el infinito. Ese sería todo el espacio de soluciones. Y después, ¿a qué se refiere esta búsqueda en espacio de soluciones? Se refiere al descarte que se realiza de las soluciones que no cumplen con las restricciones dadas. O sea, en este caso la restricción es simple, que sea la solución el 1 más 1. O sea, en este caso que la solución sea igual a 2. En este caso, en este ejemplo bien burdo, es como bien contraintuitiva la forma en que lo obtenemos, pero esta sería la forma que cumple con el algoritmo de encontrar la respuesta de 1 más 1 en búsqueda en espacio de soluciones. Sería literalmente crear un arreglo con todos los números del menos infinito al más infinito. Bueno, en este caso es imposible, pero para que se entienda un poco más en términos prácticos, digamos que del menos 100 al más 100, y a cada elemento nos preguntaríamos si es igual a 2, que es en este caso la única restricción que tiene que cumplir. Ahora, obviamente, no como lo pueden ver claramente por lo que les dije que era un ejemplo muy burdo y contraintuitivo, porque sabemos la respuesta, no es a lo que apunta búsqueda en espacio de soluciones, sino a resolver problemas, digamos, más complejos en el sentido de que no es algo que uno alcance aplicando pasos, como era en búsqueda en espacio de estado, sino algo en que tenemos, y aquí viene lo importante que me faltó poner aquí, restricciones. Ahora, ¿qué es una restricción? En el fondo, cualquier cosa que te dice que, oye, el formato, digo, no el formato, la solución que me des tiene que tener estas condiciones, o no puede tener esto, no puede incluir lo otro. Así que ahora con este ejemplo voy a explicarles después más de lo que me refiero con esto. Así que Juan es un encuestador brillante que es famoso por obtener siempre la información que necesita, incluso desde los entrevistados más reticentes a entregarla. Juan fue llamado por la fundación para que resolviera un caso muy complejo, Doña Música Alzada. En la entrevista, Juan pregunta a la Doña Música ¿cuántas personas viven en su casa? La respuesta fue, solo vivo yo con mis 3 hijas. ¿Cuáles son las edades de sus 3 hijas? Preguntó a continuación Juan. La señora Música, un poco incómoda, respondió, el producto de las edades de mis 3 hijas es igual a 36. Juan meditó un momento y luego aseguró amablemente, discúlpeme señora, pero con ese único dato no puedo saber la edad de cada una de sus hijas. La señora Música, con malas intenciones, le respondió, bueno, le cuento que la suma de las edades de mis 3 hijas es igual al número de la casa de mi vecina de enfrente. El encuestador miró el número de la casa de enfrente y luego de meditar algunos minutos dijo, señora, aún no logro saber con exactitud las edades de cada una de sus 3 hijas. La señora Música decidió dar una oportunidad a Juan y le contestó, mire joven, lo último que le puedo decir es que mi hija mayor tiene los ojos azules.
Con los ojos brillantes de triunfo, Juan le agradeció a la señora Alzada y se marchó feliz de haber conseguido las edades de cada una de las 3 hijas. Como Juan es tan brillante, cualquier día capaz que se marcha al extranjero. Por eso necesitamos una solución informática que siga el razonamiento de Juan en caso de que él no esté para resolver este tipo de encuestas. Entonces, aquí estamos y igual que como hacíamos en búsqueda en espacio de estado, no tenemos que tirarnos a tratar de resolver el problema a mano, sino que ignoramos cómo sería en el fondo, cómo ya es la solución, sería esto, sería lo otro, sino que hay que ver los elementos que conforman la búsqueda en espacio de solución. En este caso, lo primero, ¿qué es la solución? En este caso, lo que estamos buscando es el orden de las edades de las hijas, o sea, en el fondo las hijas, las edades de las hijas ordenadas de menor a mayor. Entonces, simplemente decimos que un formato de solución, digamos, no correcta, piensen como en cualquier solución que responda. ¿Qué edades podría ser? Bueno, puede ser 1, 2, 3, puede ser 3, 3, 3, quizás son trillizas. El punto es que empezamos, digamos, diciendo qué formato cumple. Así que para empezar, como el formato básico que cumple es que son 3 números enteros. X, Y, Z. Y bueno, antes de hacer lo que son restricciones propiamente tal, vamos a hacer algunas pocas restricciones base. En primer lugar, obviamente, X, Y, Z tienen que ser mayor o iguales a 0 años. No hay edad negativa. Y también vamos a considerar un margen, ¿cómo se dice? Un margen razonable de que, digamos, qué edad máxima pueden tener. Así que, por ejemplo, no importa tanto esto como en términos de qué número es solo tal que genere un número razonable de solución. Y con razonable me refiero a algo que no le demore al computador 50 años en calcular. Así que 100, 1000, 200, 200.000 incluso seguiría estando bien, pero en este caso vamos a considerar un número razonable, por ejemplo, de 80. Que ya de por sí es harto, pero para siquiera que vean que es como en esta parte, no es como tratar de sacar una restricción como un límite fijo que sea como tan correcto al enunciado en sí, sino simplemente una base razonable. Y sí, vamos a empezar con esto entonces. Entonces tenemos el formato base, que es, en este caso vamos a decir un listado de 3 números, en que todos estos números son entre 0 y 80 y a su vez que están ordenados de menor a mayor. O sea, X menor o igual a Y, que es menor o igual a Z. Así que ya teniendo esto ya tenemos lo que es una solución. Entonces, una solución es esto. Ya, ahora, y digamos ya teniendo lo que es una solución, el espacio de solución es básicamente generar todas las combinaciones que salen de este formato de solución. O sea, el espacio solución sería básicamente esto, sería 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1 y creo que ya pueden entender la idea, por ejemplo. No, obviamente no me voy a poner a generarlas todas, pero es básicamente esto. Y ustedes tampoco deberían preocuparse de eso si para algo está el computador, para hacer justamente estas partes que son las más a mano, pero las que puede hacer más fácil y rápidamente. Así que ya tenemos básicamente dos de los 3 elementos que conforman lo que es búsqueda de espacio de solución. Tenemos la solución, lo que es una solución, y el espacio de las soluciones. Ahora tenemos que hacer la búsqueda en ese espacio. ¿Y eso cómo lo hacemos? Lo hacemos con restricciones, o sea, con lo que les decía, condiciones que tiene que cumplir.
Igual que aquí tenía que cumplir con unas condiciones base para siquiera ser considerado solución, ahora es algo parecido, es básicamente lo mismo, pero ahora son restricciones para una solución correcta. Entonces, eso es lo que vamos a buscar. Hay que como tratar de en el enunciado dejar como todo el color que se le pone y centrarse en eso, en las restricciones que salen. Entonces, toda esta parte está de más. Entonces, en la entrevista, le preguntó a Doña Música cuántas personas viven en su casa. Vivo solo yo con mis 3 hijas. Bueno, entonces, eh, con esto es básicamente lo que era el formato base. ¿Y cuáles son las edades de sus 3 hijas? Preguntó a continuación Juan. La señora Música, un poco incómoda, respondió: el producto de las edades de mis 3 hijas es igual a 36. O sea, esta es la restricción más directa. X por Y por Z es igual a 36. Luego sigue y dice: Juan meditó un momento y luego aseguró amablemente: discúlpeme señora, pero con ese único dato no le puedo saber la edad a cada una de sus hijas. La señora Música, con malas intenciones, le respondió: bueno, le cuento que la suma de las edades de mis 3 hijas es igual al número de la casa de mi vecina de enfrente. Y bueno, aquí, como claramente se pueden dar cuenta por el hecho de que no nos dan el número de la casa de la vecina, no es que podamos hacer un X más Y más Z igual cierto número. No, de aquí no nos saca nada porque no sabemos el número. Lo que sí nos saca y lo que sí nos da de información es que en caso de que con esto Juan ya hubiese resuelto el problema, quiere decir que las posibles soluciones que quedaban después de aplicar estas restricciones daban solo una suma. O sea, pero en este caso no, eso no aplicaba. O sea, para que se entienda más, no es tanto la gracia de hacer búsqueda en espacio de solución, pero voy a mostrar como en primer lugar qué valores, qué soluciones quedan de aplicar esta restricción en primer lugar. Y de esto quedan que 1, 1, 36 da 36. Digamos, todos estos dan 36 la multiplicación, pero la suma da 38. Después 1 por 2 por 18 da 36 y la suma da 21. Después 1, 3 más 12 da 16. Después 1 más 4 más 9 da 14. Luego 1 más 6 más 6 da 13. Después 2 más 2 más 9 da 13. Y después 2 más 3 más 6 da 11. Y después 3 más 3 más 4 da 10. Entonces, ¿a qué me refiero con que lo importante de esto es que la suma no da un valor único? Eso quiere decir que, por ejemplo, si el número de la casa de al lado fuera, por ejemplo, 10, ya hubiese sabido el número, es este, porque aplicando, digamos, esta restricción, que es un número, digamos que el número de la casa era 10, para que se entienda que es como no conectado directamente. Si el número de la casa fuera 10, sería simplemente decir: ya voy a buscar acá el número de la casa 10, qué combinación da esta, ya qué opciones hay, solo esta, así que esta directamente. Pero esto no es lo que pasó. Lo que pasó es que el número de la casa, sea cual sea Juan, era una que según las edades que la multiplicación da 36, se repetía la suma. Y en este caso, estas son las dos que se repiten. O sea que vio el número de la casa al lado y en este caso vio 13, pero no le bastó esa información porque hay dos opciones. O sea, esto quiere decir que cualquier suma de las edades que dé una respuesta única, o sea que el valor de la suma no se repita en otra triple, se descarta. O sea, por ejemplo, en este caso 38 es el único que hay, se descarta.
21, el único que ahí se descarta. 16, el único que ahí se descarta. 14, el único que ahí se descarta. 11, el único que ahí se descarta. Y 10, el único que ahí se descarta. Por ende, quedan solo estos dos. Estas dos soluciones. Porque estas dos, ambas suman 13. Entonces, siguiendo con el enunciado. El encuestador miró el número de la casa de enfrente y luego de meditar algunos minutos dijo: Señora, aún no logro saber con la exactitud las edades de cada una de sus 3 hijas. La señora Música decidió dar una oportunidad a Juan y le contestó: Mire, joven, lo último que le puedo decir es que mi hija mayor tiene los ojos azules. Aquí creo que es claro que lo de los ojos azules no tiene ninguna relevancia ni impacto, sino que lo importante es esto: mi hija mayor. Eso implica que hay una hija mayor, o sea que se cumple, o sea que la solución tiene que cumplir esta otra restricción, que x menor o igual a y, pero a diferencia de la que pusimos de base, que era menor o igual, en este caso es estrictamente menor a z. Y aquí, de las soluciones que nos van quedando en el espacio de solución, ¿cuáles van quedando? Entonces, de las que van quedando, ¿cuál cumple con esta condición? Esta no cumple, porque la edad de la segunda y tercera hija, o sea, de la de medio y la mayor, son iguales, así que la que cumple es esta. Porque en este caso sí que se cumple que 2 menor o igual a 2 y estrictamente menor a 9. Así que con eso se sabe que las edades son 2, 2, 9. Pero como les dije, la gracia no era como, no es necesariamente sacarlo manualmente, sino que hacer todas las combinaciones. O sea, porque digamos que de cuando generamos inicialmente todas las combinaciones, se aplicó esta limitación. O sea, por ejemplo, aquí pueden ver al tiro que 0, 0, 0 no multiplica a 36. La multiplicación de 0 con 0 da obviamente 0, que no es 36, así que se descarta. Esta también, todas estas se descartan. Un montón se descartan y después quedaron estas soluciones. Y después de aplicar esta, bueno, esta no está tan escrita bien, pero se entiende en términos de palabras, se descartaron toda esta otra y quedaron solo estas dos. Y finalmente, cuando había que aplicar esta restricción, quedó la final, que es esta. Entonces, con esto es que cualquier problema de este tipo de búsqueda de espacio de soluciones se reduce a esto, en primer lugar. Uno, encontrar el formato de solución. De solución. Segundo, crear todas las soluciones posibles. Luego, 3, encontrar las restricciones. Y 4, aplicar esas restricciones. Y con esto al final, la respuesta final son, digamos, el listado con los elementos o el elemento que haya quedado. Porque si en este caso dio solo una solución correcta, también puede dar varias soluciones correctas. Así que no necesariamente tiene que quedar solo un elemento. Pueden quedar varios en esa lista. O sea, básicamente tenemos, por ejemplo, a lo que me refiero, un formato así. Este es el primer paso. Después el otro paso es crear una lista con todos esos formatos, con todas esas soluciones. Después el tercer paso es eliminar las que no cumplan con las restricciones. Oh. Y después simplemente, entonces, retornar soluciones
que queden. O sea, en este caso retornar, por ejemplo, esta solución. Y esto es básicamente en lo que se resume el cómo es un problema de búsqueda en espacio de solución. Entonces, como les indicaba anteriormente, lo primero que hay que hacer es encontrar el formato de solución. Así que, ¿qué es una solución en este caso? Bueno, en primer lugar, es una cantidad de hectáreas que se van a cultivar para trigo, hectáreas que se van a cultivar para maíz y hectáreas que se van a cultivar para arroz. En este caso consideramos que están dentro de los números enteros. No se tiene media hectárea, por ejemplo, o cuarto de hectárea, y claramente no se tienen hectáreas negativas a cultivar. Y se tiene que, como restricciones base, digamos para solución base, se tiene que el granjero desea cultivar al menos 10 hectáreas de trigo, al menos, y ese al menos es un menor igual, al menos 20 de maíz, y al menos 5 de arroz. Déjenme subrayarlo. Al menos 10 de trigo, 20 de maíz y al menos 5 de arroz. Entonces con esto tenemos digamos, el formato de solución base, base, base. Después tenemos las restricciones que se le deben aplicar a esto, que en este caso son este es el base para dejarlo claro. Y a lo que empiezan a hacer restricciones son, lo voy a dejar aparte en realidad. Entonces solución esto. Y a restricciones son lo demás. En primer lugar, las hectáreas totales que se tiene. En este caso dice que tiene un total de 100 hectáreas. Así que esto es una restricción simple. Las hectáreas dedicadas al trigo más las dedicadas al maíz más las dedicadas al arroz tienen que ser menor o iguales a 100. Y por otro lado, en relación a la cantidad de trabajador que toma cada tipo de hectárea y la cantidad de trabajadores totales que se tiene. En este caso, se tiene que una de trigo requiere de un trabajador, así que simplemente aquí 1, más cada una de maíz requiere de 2 trabajadores, 2 por la cantidad de hectáreas de maíz, y una hectárea de arroz requiere de 3 trabajadores, así que más 3 por x de a hectáreas dedicadas al arroz, y se tiene que tener un total de 700 trabajadores, así que esto debe ser menor o igual a 700. Así que ya con esto son las 2 de 3 restricciones, y el último que es como el objetivo principal que quiere el granjero, que es, de acuerdo a esto se le solicita que sea capaz de indicar cuánta hectárea de cada cultivo debe sembrar el granjero para maximizar los precios de venta de los cultivos producidos. Que en realidad, ¿cómo se dice? Más que precio de venta, porque está un poquito mal formulado aquí en cómo estaba, que después lo corrigieron. Más que el precio de venta es maximizar la ganancia, básicamente. Y en el fondo esto se refiere a que, ¿cómo se dice? La cantidad de, que simplemente aquí es cosa de ver cuánto es la ganancia, o sea, una de trigo da 5, así que 5x trigo más 10, déjenme subrayarlo aquí,
más 10 por cada hectárea de maíz más 8 por cada hectárea de arroz da la ganancia. Y lo que nos dice en términos de restricción, esto no es como una ganancia articulada, sino el máximo. Así que es el máximo de esta función. En el fondo, de todas las combinaciones que se pueden sacar de esto. Entonces, ahora. Entonces, teniendo el formato de solución y teniendo las restricciones, que en realidad en este caso como paso iría antes, que a la parte de ya pasar a pseudocódigo en sí y crear todas las soluciones posibles. Ahora, algo importante que antes lo dejé el de crear todas las soluciones posibles como el ponerla a una lista, pero en todo caso, pero es más de ejemplo y en realidad en lo que ya es pseudocódigo y código real en realidad suele no convenir hacer eso de guardarlas en una lista y después aplicar, porque muchas veces para cualquier problema medianamente complejo se generan muchísimas soluciones, pero muchísimas en base a las restricciones base. Así que en vez de hacer como una función separada, combinatoria, meter los valores en una lista y después ir quitando esos elementos de una lista, conviene más hacer ciclos for anidados que crean las combinaciones y dentro de ese último ciclo for anidado aplicarle las restricciones de la combinatoria que se genera específicamente en esa iteración, a lo que me refiero. Entonces, digamos que tenemos algoritmo granjero. Tenemos que inicializamos valores en primer lugar. El máximo, o bueno, mejor ganancia la inicializamos en 0 y ponemos mejor solución, por ahora es nulo. Luego tenemos ahora el triple ciclo for que les decía, así que en el fondo el explorar cada una de las soluciones posibles. Entonces, for x trigo desde mínimo de trigo hasta max hectáreas, o sea, en este caso min de trigo, lo que nos dijo, lo que teníamos de restricción base es que mínimo de trigo eran 10 hectáreas y el máximo de hectáreas empieza en 100. Entonces tenemos eso. Luego, for x de maíz ahora desde mínimo de maíz hasta las hectáreas que van quedando, que en este caso va siendo máximo de hectáreas menos las hectáreas que ya ocupamos para el trigo. Y aquí nuevamente ponemos que mínimo de maíz es 20 y pongo al tiro siquiera mínimo de arroz igual 5, ya para adelantarme a lo que viene. Y después el último ciclo anidado, que es for x arroz desde min arroz hasta max hectáreas menos las que ya se ocuparon para el trigo menos las que ya se ocuparon para el maíz. Con esto, o sea,
desde las mínimas que tenemos que dedicarle al arroz, que en este caso son 5, hasta el máximo que le podamos dedicar, que en el fondo lo que nos dejaron con lo que ya ocupamos para los demás, hay que hacer lo siguiente. En primer lugar, verificar restricciones. Y bueno, en primer lugar, como ya las teníamos anotadas ahí, hay que ver que xt más xm más xa sea menor o igual a 100. O sea, en el fondo hay que hacer if esto por un lado y también lo otro por el otro lado, el uso de los trabajadores, porque esta primera parte es la de las hectáreas. No. Y la otra es la de los trabajadores que se tienen disponibles, o sea, en este caso, si 1 xt más 2 xm más 3 xa, que esto sea menor o igual a 700. Y estas son las dos restricciones base que hay que ver, digamos, no base, ya las más avanzadas, pero y después lo que viene es la parte más de fondo de esta, que es ver el maximizador, que tampoco es tan complicado, o sea, hay que calcular nomás la ganancia de la iteración actual, que entonces aquí hacemos un if anidado. Oh. If xt, en este caso la ganancia que es 5xt más 10xm más 8xa, si esto es mayor que la mejor ganancia que tenemos hasta ahora, entonces simplemente hay que asignar que la mejor solución hasta ahora es esta. Así que si eso se cumple, hay que poner que mejor ganancia igual, bueno, mejor esto en realidad conviene guardarlo por esto mismo en una variable. Entonces, ganancia actual igual a esto. Y ahora sí, if ganancia actual es mejor que la mejor ganancia, cambiamos la mejor ganancia y mejor solución a la de la iteración actual. Entonces, mejor ganancia pasa a ser ganancia actual y la mejor solución pasa a ser en el fondo en los valores que tienen xt, xm y xa actualmente. O sea, el xt, xm y xa. Y aquí se acaba ese if, Lo voy a poner como para que se note. Oh. Y finalmente, retornar mejor ganancia, o bueno, no, mejor solución y mejor
ganancia. Y de ahí se termina el algoritmo. Así que sí, esto es básicamente lo que sería más o menos pseudocódigo. Igual quiero dejar claro que los gustos de pseudocódigo suelen variar mucho de un profesor a otro, así que estén seguros de hacerlo en base al formato de pseudocódigo que les haya enseñado el profesor que tenga. Así que así es como se resuelve este problema. Y bueno, con esto es el último video de la última materia de la última unidad del ramo. O sea que con esto les quiero decir que ojalá que les vaya bien en la prueba y puedan pasar el ramo sin tener que irse a la por. Eso.